Bienvenidos sean todos a una nueva edición de Panorama Judicial Televisión, donde semana a semana les llevamos un tema de interés nacional, temas relacionados al Poder Judicial. Este día no será la excepción, tendremos y tocaremos un tema bastante importante con el juez coordinador del Juzgado de Letras en materia de criminalidad organizada y corrupción, que nos estará acompañando y abordando diferentes temas, y también en este caso estará sacándonos de muchas dudas. Así que esperamos que nos sintonicen y que se queden con nosotros en Panorama Judicial Televisión. Damos inicio a Panorama Judicial Televisión y, como le hacía referencia, hoy tocaremos un importante tema: el Juzgado de Letras en materia de criminalidad organizada y corrupción. Nuestro invitado especial es el juez coordinador de este juzgado, el abogado Marco Vallecillo. Mucho gusto, abogado, y muchísimas gracias por acompañarnos en Panorama Judicial Televisión. Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora nos estarán sintonizando. En efecto, me siento agradecido por la invitación y así poder pues abordar el tema que es lo relativo a la creación del circuito con competencia territorial nacional en criminalidad organizada y corrupción. Así es. Damos inicio entonces a este importante programa. Abogado Marco, ¿qué es el juzgado en criminalidad organizada, en materia de criminalidad organizada y corrupción? Bueno, en primer término tenemos que ver como un circuito. Es un circuito que está compuesto pues a través de una corte de apelaciones, de un juzgado de letras, de un tribunal de sentencia. Es un órgano de reciente creación a través de las nuevas autoridades pues que presiden el Poder Judicial, a través de la iniciativa de la presidenta de la Corte, la abogada y notaria, la abogada Rebeca Raquel Obando, quien solicitó pues unificar este tipo de juzgados, porque antes existían varios juzgados con competencia territorial nacional y decidieron unirlo en uno solo. Esta unificación de estos juzgados, ¿cuál sería el beneficio que traería como tal? La unificación de los juzgados lo que ha buscado a través del decreto del acuerdo de la Corte Suprema de Justicia número 8 del año 2023 es, en primer lugar, darle una respuesta a esta sociedad que está ávida de justicia, darle una celeridad a los procesos y, sobre todo, repartir de manera equitativa la carga laboral entre los jueces que comprendían los diferentes circuitos con competencia territorial nacional. Okay. Abogado, ¿cómo está integrado este circuito en materia de criminalidad organizada y corrupción? Este circuito, al igual que todos los circuitos jurisdiccionales del país, está compuesto, en primer término, por un juzgado de letras, que nosotros tenemos actualmente 7 jueces distribuidos de la siguiente manera: 5 en Tegucigalpa y 2 que están en San Pedro Sula. De igual manera, un tribunal de sentencia que está compuesto por 6 salas, habiendo 5 aquí en Tegucigalpa y una en San Pedro Sula, y una corte de apelaciones cuya pues, presencia física se encuentra también aquí en Tegucigalpa. ¿Cuál es la labor asignada en este caso de este circuito? Este circuito, como todo circuito o como todo juzgado o como todo ente de derecho procesal penal o de materia penal, tiene como finalidad pues conocer todas las etapas, las diferentes etapas del proceso, como son pues la etapa intermedia, la etapa preparatoria, posteriormente la etapa de juicio oral y público, y también todo aquello que es materia recursiva, recusaciones a través de la Corte de Apelaciones. En este caso, abogado Marco, ¿qué jurisdicción tiene este circuito? Este circuito, por la complejidad de los casos que se ventilan en dicho circuito, tiene competencia territorial nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de los demás juzgados cuya jurisdicción se limita a un espacio físico, la nuestra no. Nosotros, como órgano jurisdiccional con competencia nacional, podemos ver delitos que sean cometidos en cualquiera de los confines de la patria, en cualquier lugar del país que se haya llevado o se haya perpetrado una acción criminal que esté regulada en el decreto, en el acuerdo antes mencionado, debe ser de conocimiento nuestro. Así es.
Muy interesante lo abordado en este primer segmento por parte del abogado Marco Vallecillo. A continuación veremos un importante segmento de los facilitadores judiciales, los cuales hacen una loable labor en pro de los derechos y de los hondureños. Así que veamos a continuación. El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales representa un acceso a la justicia en las comunidades más alejadas del país. Este proyecto del Poder Judicial ha logrado dar resultados exponenciales en cuanto a la resolución alternativa de conflictos en las comunidades. El alcance ha sido muy favorable en virtud que nos hemos ido a los lugares más remotos. Cuando el servicio empezó a funcionar, tuve que conocer las comunidades que están a 2 horas y media, 3 horas de camino. Y el acceso a esa comunidad para dar una pronta respuesta a las personas, un pronto acceso a la justicia, era difícil en aquel tiempo, pero con el Servicio Nacional ha venido a facilitar un poco más, podríamos decir, la cercanía del juzgado por medio de los facilitadores judiciales al usuario, porque ya el usuario no necesita llegar hasta el juzgado para obtener una respuesta pronta a su necesidad. Hay una excelente, diría yo, aceptación en virtud de que la gente economiza recursos en cuestiones de gastos, tiempo, y el acceso es en su comunidad. Son hombres y mujeres que cuentan con los conocimientos y destrezas necesarias para llevar a cabo de una manera calificada su función, recibiendo capacitaciones por parte de los jueces de paz en distintas materias de interés social. Contenta me siento porque al ver de que la comunidad tiene esa confianza, ¿verdad?, de haberme elegido a mí para ser facilitadora judicial, pues para mí es un orgullo y con ideas de seguir, si Dios lo permite, porque Él es el que nos da la oportunidad y nos da este deseo de poder trabajar por la comunidad y poder aprender para aconsejar a los demás. Ella nos ha dado capacitaciones y gracias a la abogada que ella siempre está pendiente cuando se va a dar una capacitación, ella nos está llamando. Pues me siento contenta que he aprendido bastante. El facilitador judicial es un líder de su comunidad que voluntariamente se encuentra al servicio de la Administración de Justicia. Tiene la función principal de servir de enlace entre la ciudadanía y el Poder Judicial para garantizar un genuino y eficiente acceso a la justicia. Se desempeña en el ámbito geográfico de su localidad, caserío, zona, comunidad, barrio o aldeas. Para mí es un honor tenerla a ella de facilitadora porque la tenemos cerca y cualquier problema con ella lo platicamos. Excelente, porque cualquier cosa yo a ella le digo, le platico y ella me aconseja a mí. Por eso está ella aquí, pues está más cerca y uno no paga ni pasaje para ir abajo, es mejor aquí platicar con ella, que está cerca, porque no nos sale muy largo. El servicio promueve una cultura de paz, fortaleciendo los mecanismos de prevención y resolución alternativa de conflictos entre los habitantes de la sociedad, particularmente entre los sectores en condición de mayor vulnerabilidad, de manera gratuita. Para mí es un orgullo pues que me hayan tomado en cuenta y ser nombrado directamente casi por toda la comunidad. Y hasta ahorita me siento bien por eso. Y a medida hay gente que también a uno le pregunta lo que le han enseñado allá, uno lo comparte en la comunidad y eso es lo que a la gente le sirve. Porque hasta ahorita, en el momento, las charlas que yo le he dicho a la gente aquí, le ha servido y se ha regado aquí, pero si se le preguntara a la gente, aquí es diferente. Hasta ahorita no hay ningún problema que vaya a la carrera yo pues a decir que voy a solucionar esto, no. A veces a mí me preguntan qué cosa puede hacer y qué cosa no se puede hacer. Entonces yo, como estoy capacitado en sí, yo le he dicho a la gente hasta aquí y si no, yo le consulto a la abogada y lo desenredo en lo que sea. Los facilitadores son un equipo de voluntarios que sirven de apoyo a los jueces de paz. Dentro de sus funciones están asesorar, orientar e informar sobre temas jurídicos y administrativos a las personas que lo solicitan, con el fin de construir ambientes armónicos en las comunidades. Ha sido excelente porque es una persona que él desempeña el cargo que tiene excelente.
Entonces nosotros lo sentimos con confianza como comunidad de que ahora los problemas menores se arreglan aquí. Pero él está desempeñando el cargo aquí, él podría decir a las mil maravillas. Se interesa en el bienestar por la comunidad. Estamos bien porque mientras él no existía como facilitador judicial, antes las cosas aquí eran, podría decir así, graves. Pero ahora, desde que él desempeña el cargo, todo está en paz, en armonía. Aquí en la comunidad, si alguno tiene algún problemita, por ejemplo menor, ahí dice, ahí está el facilitador judicial para arreglar. O sea que a él nosotros lo llegamos para arreglar nuestros problemas. Él nunca dice no. El objetivo del Poder Judicial está encaminado al fortalecimiento de la administración de justicia, fomentando a la vez la seguridad y la confianza de la ciudadanía y que sea percibido como un verdadero garante de los derechos de todos los pobladores de las distintas localidades donde se encuentra implementado el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. Mi rol como facilitador judicial, consiste en ayudar a los vecinos de nuestra comunidad en resolverles conflictos de ellos, ¿verdad? Que conflictos que los vecinos tienen. Yo tengo que esperar como facilitador judicial que me busquen a mí para ayudar a solucionar los problemas que tengan los vecinos. Y con la formación que me dieron, también todo eso me ha ayudado. Uno sirve de medio pues para que las personas lleguen a estar tranquilas. Lo que se logra es que la comunidad viva tranquila, en paz, sin que hayan conflictos entre los vecinos. El compromiso del Poder Judicial de Honduras es eliminar cualquier tipo de obstáculo que impida el acceso a la justicia de todas las personas que habitan en el territorio nacional, brindando un servicio rápido, efectivo y de calidad. Es un reto más del Poder Judicial dentro de la proyección que tiene la institución de mantener y de impulsar lo que es el tema de acceso a justicia, siendo el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales uno de los programas pioneros para llevar a cabo esas miras del Poder Judicial. Y lo que consiste es pues en considerar al pueblo por lo mismo que sea el que decida sobre la solución de sus conflictos, que sea el que se forme a la misma comunidad, que ilustre a la comunidad y sobre todo crear una cultura de paz mediante la participación de los actores, sean estos las poblaciones que elijan sus representantes para que sean designados como facilitadores. El Poder Judicial actualmente, conforme a ese objetivo, funciona de puertas abiertas, ¿verdad? Tomando en consideración a la población, pero en el tema de acceso a justicia, entendiendo como no solo las demandas que se tramitan en los juzgados, sino la solución de los conflictos de manera extrajudicial, por así decirlo, entre la figura del facilitador judicial y, lógicamente, para llevar justicia a las comunidades y a los involucrados. Durante la presente administración del Poder Judicial, se ha logrado la cobertura de los 18 departamentos del país, consolidando así la democracia, el goce de la justicia, la libertad y el bienestar económico y social. La justicia en las comunidades ya tiene un rostro: Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. Nuestros organismos de seguridad y justicia trabajan juntos para combatir con eficacia a la delincuencia. El compromiso de todos es brindarle a usted y a la ciudadanía hondureña la tranquilidad que merece. Haga su parte, colabore con las autoridades, no se quede callado. Llame al 911 y denuncie. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Gracias por seguir sintonizando Panorama Judicial Televisión, siempre abordando este importante tema con el abogado Marco Vallecillo, quien es el juez coordinador del juzgado de letras en materia de criminalidad organizada y corrupción.
En este caso, abogado Marco, ¿cómo nace esta fusión del juzgado en materia de criminalidad organizada y corrupción? Bueno, como le mencionaba anteriormente, existían diversos juzgados con competencia territorial nacional, cuya carga no era equitativa entre los juzgados de extorsión, los juzgados de corrupción, de criminalidad organizada y tributarios. Entonces, las máximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia determinaron pues que esto debía acabar, que deberíamos dar una respuesta pronta, efectiva, una justicia abierta, y fue así como se eficientó el recurso humano con el que se contaba en cada uno de estos circuitos. Se realizó un programa coordinado a través de la Unidad de Programas Especiales de la Corte Suprema de Justicia, donde las cargas se redistribuyeron a nivel general. Se sumaron todos los de extorsión, los de corrupción, los de crimen organizado y de tributario, y se repartieron de una manera equitativa entre todos los jueces, tanto de letras como del Tribunal de Sentencia y Corte de Apelaciones. Y esto me imagino que con el objetivo de generar un mejor y mayor acceso de justicia a la ciudadanía y, como usted bien lo decía, eficientar la justicia a la ciudadanía hondureña. Sobre todo eso, el compromiso pues, de la presidencia de la Corte y de cada uno de los magistrados que integran el Pleno es que la justicia llegue a cada rincón de nuestro país, que no existan pues en ningún momento clases privilegiadas, que existan personas pues que puedan gozar de impunidad, al contrario, y que todo esté al alcance del usuario. Una vez que el Ministerio Público ha comenzado pues sus acciones, nosotros somos los que las recibimos y estamos atentos a eso. En el caso, abogado Marco, en el caso de este circuito, ¿cuáles son las decisiones tomadas por el Pleno de Magistrados? Pues las decisiones tomadas por el Pleno fue en primer término unirnos, unificarnos, repartirnos pues las cargas de manera equitativa y sobre todo determinar qué tipo de delitos eran los que íbamos a conocer, porque hay que recordar algo, los organismos con competencia territorial nacional que existían anteriormente estaban acordes, estaban diseñados pues, para conocer delitos que estaban en el decreto 144/83. ¿Cuál es este? El Código Penal viejo. El Código Penal que fue derogado a través del decreto 130/2017. Entonces ellos tomaron la decisión también de verificar los delitos de manera axiológica, cada uno de ellos, para determinar qué delitos íbamos a conocer. Así es. En este caso, entonces, ¿cuáles son los delitos que quedaron establecidos que se conocerían por parte de este circuito? De los delitos de criminalidad organizada serían precisamente, entre otros, ¿verdad? Porque son muchos los delitos que vemos. Podríamos hablar de los delitos relacionados al tráfico de drogas, los delitos de secuestro, delitos de asesinato, usurpación. Esto siempre y cuando sean cometidos dentro de un grupo criminal organizado. Y hay que establecer claramente que el grupo criminal organizado es aquel que se compone de 3 o más personas, de acuerdo a lo que establece la Convención de Palermo, que es de donde nace el concepto de criminalidad organizada. De igual manera, en cuanto a corrupción, pues los delitos en contra de la administración pública, el prevaricato judicial, la denegación de justicia, siempre y cuando sea cometido por un funcionario público. Aquí no es un requisito sine qua non o un requisito sin el cual no puede ser algo el hecho de que sea criminalidad organizada, que sean 3 o más. Puede ser de una manera individual. De igual manera, los delitos de extorsión, ya sea dentro de un ámbito de criminalidad organizada o a título personal de una persona que decide andar extorsionando, y de igual manera los delitos tributarios como ser la defraudación fiscal y el contrabando. Entonces, para dejar un poco más claro a la ciudadanía, un mismo juez, por poner un ejemplo, ¿conoce cualquiera de este tipo de delitos antes mencionados? Los jueces que estamos dentro del juzgado de letras, que somos 7, conocemos todos los delitos antes mencionados. No tenemos una determinación de decir yo no conozco esta materia o solo conozco esa, sino que conocemos todos los delitos que ya establece el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia. Entonces es un circuito totalmente especializado. Podríamos decir que somos un circuito especializado porque conocemos realmente todos los delitos, a excepción de aquellos delitos que por su naturaleza se conocen en la jurisdicción normal, como delitos de violación, delitos en contra de la mujer y delitos que conocemos vulgarmente y mal dicho de bagatela. Okay. Esto ha sido el segundo segmento por parte del abogado Marco Vallecillo. A continuación, nuestros compañeros de la Dirección de Comunicaciones
del Poder Judicial han hecho un resumen de todo lo más importante que ha sucedido en el Poder Judicial durante esta semana. Acompáñenos y véalo. En el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, las partes procesales presentaron la solicitud en conjunto para la aplicación de la vía alterna del procedimiento abreviado, en relación al vigilante que reconoció ser el autor de la muerte violenta de un extranjero. La jueza de letras penal, por la vía alterna del procedimiento abreviado y en nombre del Estado de Honduras, condenó a 11 años, 3 meses de reclusión como pena principal a Ángel David Aguilera Vigil, quien reconoció ser el responsable del delito de homicidio en perjuicio de Didier Cristian Magüey. El condenado también es sentenciado a la inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena, de tal forma que en la audiencia de procedimiento abreviado, en forma voluntaria, el guardia de seguridad reconoció su participación en la muerte violenta del ciudadano belga. Estos son hechos que sucedieron el 23 de junio del año 2023 en la residencial Villa Valencia, en el sector Lomas del Carmen, en San Pedro Sula. En breve les detallaré las audiencias más importantes que se han desarrollado en los juzgados en materia penal. Un juez con jurisdicción nacional en materia de criminalidad organizada y corrupción celebró audiencia inicial y dictó auto formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva a la ciudadana Flora Amada Hidalgo por suponerla responsable de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras. De las investigaciones se establece que la encausada obtuvo un incremento en su patrimonio, mismo que no es proporcional a los movimientos reflejados en sus productos financieros. Su capital asciende a 7.575.163 lempiras. Se logró determinar que la imputada junto a otras ciudadanas manifestaron dedicarse a la actividad de comercio, pero mediante un análisis financiero y patrimonial se determinó que su patrimonio no es compatible con su supuesta actividad a la que ella se dedica. La encausada fue remitida al Centro Penitenciario Femenino ubicado en el Valle de Támara Francisco Morazán. La audiencia preliminar se agendó para el día miércoles 24 de junio del presente año a las 9 de la mañana. Por otro lado, también en el juzgado con jurisdicción nacional en materia de criminalidad organizada y corrupción se celebró una audiencia de revisión de medidas. Esto por orden emanada de la Corte de Apelaciones en criminalidad organizada y corrupción. En cumplimiento al ordenado, el juez celebró la audiencia de revisión de medidas y cambió la medida de prisión preventiva a medidas sustitutivas en la causa instruida contra la ciudadana Diana Gisela Zelaya Vanegas por suponerla responsable del lavado de activos en perjuicio de la economía de Honduras. La encausada fue detenida el 14 de diciembre del año 2023 junto al director y secretario general respectivamente del Centro Penitenciario La Tolva, ubicado en Moroselí, departamento del Paraíso, cuando supuestamente ingresaron la cantidad de 445.000 lempiras para celebrar una cena navideña. Las medidas impuestas a la encausada están contempladas en el artículo 173 del Código Procesal Penal, siendo los numerales 5, 6, 7, 9 y 10. Asimismo, la encausada presentó 2 fianzas de 2 bienes inmuebles valorados en 2.500.000 lempiras. Si el Ministerio Público no está de acuerdo con lo resuelto, puede hacer uso de los recursos correspondientes en el término de 3 días. En el juzgado de letras penal se celebró una audiencia inicial y un juez ha dictado auto formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva a Luis Alberto Valladares Zúñiga por suponerlo responsable de otras agresiones sexuales continuadas en perjuicio de una menor de edad. Hechos registrados desde el año 2014, cuando la víctima estaba muy pequeña, este ciudadano supuestamente la abusaba. El delito de otras agresiones sexuales, según el artículo 50 del Código Penal, establece una pena de 5 a 8 años de prisión. Si se agrava, se aumenta hasta 1/3 la pena. La audiencia preliminar para el encausado se agendó para el día viernes 19 de julio a las 10:30 de la mañana. Asimismo, también se ha dictado un auto formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva contra Franklin Cruz López y José Mauricio Girón Lozano,
ambos por suponerlos responsables de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública. Asimismo, contra Jason Eliet Pastrana Nieto por el delito de porte ilegal de armas de fuego y municiones en su modalidad agravada. Los encausados fueron detenidos el 11 de junio del presente año por miembros de la DPI en la colonia Villanueva, en posesión de una fuerte cantidad de supuesta marihuana y cocaína. Asimismo, un fusil modelo AR-15 y 15 proyectiles de metal sin percutir. La audiencia preliminar se agendó para el viernes 19 de julio a las 10:30 de la mañana. Los encausados fueron remitidos al centro penitenciario ubicado en el Valle de Támara, Francisco Morazán. Es todo por mi parte de los juzgados en materia penal, les informó Bárbara Castillo. Denuncia de inmediato cualquier hecho que rompa la tranquilidad de su hogar o de su vecindario. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable. Confíe en las acciones que las autoridades deben tomar y ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Siempre abordando este importante tema y despejando todas las dudas que tenemos acerca del circuito en materia de criminalidad organizada y corrupción. El abogado Marco sigue apoyándonos y brindándonos todo su conocimiento. Abogado Marco, ¿cuántos casos ha llevado hasta este momento, luego de la unificación, este circuito el cual usted dirige? Bueno, como le mencionaba anteriormente, hay muchos casos, como le decía, extracámaras, hay muchos casos que todavía son casos de los juzgados anteriores y que todavía se encuentran en etapa investigativa bajo control jurisdiccional. Pero hablando en materia de cuántos han entrado, ya solo en lo que va de este año, nosotros ya vamos por sobre los 205 casos, haciendo mención que nosotros no contabilizamos únicamente los requerimientos fiscales como casos, sino también aquellas diligencias que se hacen con el control jurisdiccional, como secuestrar documentos, ordenar allanamientos y todas estas cuestiones que le van dando paso y le van dando pie a que el proceso penal se desarrolle de una manera efectiva y no violatoria a los derechos humanos y a las garantías constitucionales de los imputados. ¿Qué tipo de audiencias, abogado Marco, se hacen en estos circuitos en materia de criminalidad organizada y corrupción? Como le mencionaba, nosotros somos encargados de conocer todo el proceso penal dentro de este circuito. O sea, conocemos desde las diligencias prejudiciales que se hacen con control jurisdiccional, porque hay que tener claro que hay diligencias que se realizan sin control jurisdiccional, que se hacen por parte del Ministerio Público sin que el órgano esté conociendo la causa. Sin embargo, nosotros conocemos toda la etapa de instrucción, que es donde está la declaración del imputado, la audiencia inicial, la preliminar, y a las audiencias ad hoc, que son el procedimiento abreviado y alguna que otra medida desjudicializadora. Y posteriormente, el juicio oral y público con cada una de sus audiencias y la parte incidental. En este caso, se inicia con lo que sería una audiencia de declaración de imputado, que es la audiencia principal o la primera audiencia que se le desarrolla al encausado una vez que son llevados a los juzgados. Después de eso se desarrolla la audiencia inicial, si no me equivoco, abogado Marco, si nos puede ahondar un poco más sobre qué es la audiencia inicial. La audiencia inicial es la audiencia en la cual el imputado es sometido al proceso. Hay que tener claro algo que es una apreciación muy propia, muy personal, y siempre se ha determinado que la declaración de imputado es una audiencia. Sin embargo, para mi parecer científico, es un acto meramente procesal. ¿Por qué? Porque esta solamente va a servir para hacerle saber al imputado que tiene un proceso. Únicamente hacerle saber los derechos que le asisten y los hechos que versan en su contra. Posteriormente vamos a una audiencia inicial, que es donde el Ministerio Público acredita el acervo probatorio con el que cuenta hasta este momento en contra del imputado. Y el imputado, de igual manera, a través de su defensor, presenta los medios de prueba que puedan desvirtuar esta acusación. Esta audiencia es la primera audiencia del proceso y es la que vincula al imputado al proceso, porque de donde se va a determinar si existen méritos
o no para que el imputado esté sometido al proceso. Si el imputado encontramos méritos que el código los regula como un mínimo indicio racional de participación del imputado en los hechos que se le imputan, se decreta un auto de forma de procesamiento. Caso contrario, pues ya el artículo 294, 295 y 296 de nuestra normativa procesal penal establecen lo que son pues el sobreseimiento provisional y el sobreseimiento definitivo. En este caso, el sobreseimiento definitivo, abogado, el ente acusador del Estado tiene hasta 5 años nuevamente para presentar pruebas que pudiesen reabrir la causa y es por eso que se le nombra o se le llama sobreseimiento provisional en este caso. En este caso, sí. El sobreseimiento provisional se da cuando los elementos probatorios pues dan pie de que existió un delito, pero los elementos no pueden vincular de manera directa al imputado, pero sí existe una sospecha. Es como dicen en mi pueblo, cuando está como camagüey y elote, que no se sabe si es o no es. Entonces, en este momento, pues el órgano jurisdiccional tiene a bien decretar un sobreseimiento provisional, estableciendo al Ministerio Público que existen más medios de prueba que puedan vincular al proceso, que lo puedan vincular nuevamente al proceso, y se hace una audiencia que se llama audiencia de prosecución del proceso, donde solamente se evacúa este medio de prueba, se valora por el órgano jurisdiccional y se determina continuar el proceso o no. Ok, en el caso que dure estos 5 años para que el ente acusador del Estado pueda presentar las nuevas pruebas, ¿el encausado seguirá con todos sus derechos, todas sus garantías? Él continúa con todos sus derechos y sus garantías. Inclusive, pues, nosotros como órgano jurisdiccional hemos realizado una depuración revisando las causas que estaban pendientes de los juzgados anteriores, y aquellos cuyos imputados ya han cumplido los 5 años, de manera oficiosa, pues se ha decretado un sobreseimiento definitivo. Que en este caso, para el conocimiento de la ciudadanía hondureña, el sobreseimiento definitivo es cuando definitivamente, como lo dice la palabra, pues ya no existe acción penal contra esta persona y no se podrá interponer nuevamente alguna denuncia o algún requerimiento con los mismos hechos o por los mismos delitos por los cuales fue declarado ese sobreseimiento definitivo. En este caso también hablábamos de la audiencia preliminar, que es una audiencia posterior, una que viene después de la audiencia inicial. ¿Qué nos podría explicar, abogado, sobre la audiencia preliminar? La audiencia preliminar, para mi criterio, porque siempre hablo de mi criterio como juzgador y como docente también universitario, siempre les hago saber pues, que la audiencia preliminar no es una audiencia de trámite, no es una audiencia donde solo nos vamos a ir a parar a terminar en 5 minutos y decir, se acabó la audiencia, vámonos a juicio. No, es una audiencia filtro. El legislador la preveyó como una audiencia en la cual el juez debería ponderar, debería pues, analizar nuevamente la causa y determinar si con los elementos probatorios que han sido incorporados se va a poder quebrantar el estado de inocencia de un imputado. Entonces es una audiencia filtro, porque ¿qué es lo que sucede? Si todo lo miramos como algo que es probable en juicio, causamos una mora judicial en los juicios orales y públicos. Y muchas veces vemos casos que los abrimos a juicio y el Ministerio Público llega al Tribunal de Sentencia a pedir la absolutoria porque no cuenta con medios suficientes para quebrantar el Estado. Porque aquí hay una inversión. En la audiencia inicial se acredita un mínimo indicio racional de participación penal del imputado en los hechos. Pero en el juicio oral y público, con la mínima duda que exista, se absuelve. Muchísimas gracias, abogado Marco, por despejar todas nuestras dudas. Nosotros tenemos también resúmenes de lo que ha acontecido, de las audiencias que se han desarrollado precisamente en los tribunales de sentencia, pero esta vez de la ciudad de Tegucigalpa. Así que acompáñenos y vea este importante resumen que ha preparado nuestros compañeros de la Unidad de Comunicaciones del Poder Judicial. En cumplimiento a los compromisos asumidos con relación a las acciones radicales del Plan de Solución contra el Crimen, presentado por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad en las últimas horas, y en virtud del compromiso asumido por esta presidencia de la Corte Suprema de Justicia, informo a la ciudadanía lo siguiente. Primero, que he autorizado el nombramiento
de 4 jueces con competencia territorial nacional junto a su personal auxiliar, quienes conocerán de las operaciones de recuperación y control de las zonas de mayor incidencia de los delitos de criminalidad organizada, extorsión, asesinatos y otras acciones delictivas conexas, mismos que estarán estratégicamente ubicados en el territorio nacional. Estos funcionarios judiciales mantendrán una actividad de trabajo coordinada y permanente con el personal de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Policía Militar del Orden Público para las operaciones de recuperación y control de las zonas de mayor incidencia de estos crímenes. Este equipo de jueces serán garantes de estas acciones y conocerán de las causas que sean sometidas a su conocimiento. Segundo, igualmente se informa que ya han sido nombrados y se encuentran en posesión de sus cargos 3 jueces con competencia territorial nacional para el conocimiento de los delitos contra el medio ambiente, bienestar animal, delitos urbanísticos y delitos contra el patrimonio cultural, quienes desempeñarán sus funciones en las ciudades de La Ceiba, Atlántida, Juticalpa, Olancho y Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios, mismos que se suman a los demás jueces en el circuito de criminalidad organizada para el juzgamiento de estos delitos, con lo que se abarca el largo y ancho del territorio nacional. En total, son 7 nuevos jueces que han sido nombrados para el cumplimiento de los compromisos asumidos en el seno del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, asumiendo nuestra responsabilidad constitucional que nos corresponde como Poder Judicial. Muestra de este compromiso, hemos iniciado las acciones correspondientes a fin de regular el uso del brazalete electrónico u otros medios técnicos para la custodia de procesados sujetos a medidas impuestas por jueces y tribunales de justicia del país, que puedan sustituir los altos costos de la vigilancia permanente ejercida por la Policía Nacional. Seguiremos comprometidos en este esfuerzo conjunto con una clara determinación de mejorar constantemente y adaptar nuestros sistemas y acciones a las necesidades cambiantes de la sociedad. Agradecemos la buena disposición al trabajo coordinado y organizado con las demás instituciones del sector justicia, ya que solo de esta manera podremos dar resultados contundentes y radicales en favor de la sociedad en general. Buen día, abogada Cardona. Bienvenida a Panorama Judicial. Cuéntenos de qué se trata este seminario que se está dando en la Escuela Judicial Francisco Salomón Jiménez Castro. Tenemos una capacitación para socializar la implementación del REDAM. El REDAM es el registro de deudores alimentarios morosos, que estamos pronto a la implementación y que ya han presentado 3 solicitudes en el juzgado de familia y estamos dándole trámite por ese válido acceso que tienen todas las personas en los juzgados. ¿A quién va dirigida, abogada, esta capacitación? Va dirigido a los jueces de familia. Esta medida es una medida coercitiva que tiene como objetivo proteger un interés superior que es del menor, y son medidas coercitivas bastante fuertes en el sentido que una persona que ingrese en el registro de deudores alimentarios morosos se le va a negar toda apertura de cuenta bancaria, cualquier otra operación bursátil o un otorgamiento de préstamos en las instituciones del sistema financiero. Se le va a negar las licencias de conducir, la emisión de pasaportes y los permisos de operación
Administración de Negocios. Se presentaron 3 casos y actualmente le estamos dando trámite ya de forma manual y se ha implementado una casilla en el sistema aleatorio para el ingreso de las solicitudes y que se le asigne un juez. Posteriormente ya Infotecnología está trabajando y nos hemos reunido con ellos en la implementación ya del sistema, que va a ser un sistema en tiempo real y cualquier persona lo puede consultar, sobre todo las instituciones que están obligadas a consultarlo. Es importante, abogada, que se den este tipo de socializaciones. Sí, y agradecemos a la Sala Civil, en especial a la magistrada Rubenia Galeano, que se ha interesado por todos los temas de género. Hemos sentido un verdadero acompañamiento y apoyo, y obviamente también con el apoyo de la máxima autoridad, que es la presidenta del Poder Judicial. ¿Cuál va a ser al final, abogada, este impacto que viene con todo este proceso? El impacto que nosotros esperamos es un impacto positivo a favor de los menores, porque alimentos comprende educación, salud y recreación, y hay muchos menores que están limitados ante la irresponsabilidad de un padre o de una madre que no cumple con la obligación que le impone legalmente la ley. ¿Cuándo ingresaron estos casos, abogada? Ingresaron recientemente, hace aproximadamente unas 2 semanas, ingresó el primero y han ingresado 2 más y ya les estamos dando el trámite correspondiente porque no podemos negar ese acceso válido a la justicia. Y también aquí está involucrado un tema de género. No va dirigido especialmente para los hombres, pero las que más presentan demandas en los juzgados de familia de alimentos son las mujeres. ¿Cuánto dura este trámite, abogada, ese proceso? Es un trámite rápido, bastante expedito, y solamente es el tiempo que ingresa, pero aclarándole a la ciudadanía que tiene que haber una demanda previa. No es que una simple solicitud y ya ingresa la persona al registro. Entonces, en ese tema ingresa, el juez verifica los requisitos y presupuestos de la solicitud y posteriormente requiere, y se le dan 3 días a la persona deudora alimentaria, y si no paga o se presenta al juzgado, entonces ingresa al registro de deudores alimentarios morosos. Muchísimas gracias, abogada. Para Panorama Judicial les informó Noemí Fortín. Las personas con discapacidad, al momento de interactuar en la sociedad, pueden ser víctimas de violencia y discriminación. Toda persona con discapacidad debe tener derecho a que se le respete su dignidad humana, a no ser discriminada ni violentada. ¿Eres una persona con algún tipo de discapacidad? Física, sensorial, intelectual, mental o múltiple, y estás siendo víctima de violencia y discriminación. ¡Alto! ¡No más! Denuncia la violencia y la discriminación en el módulo de atención integral especializado MAYE. Te brindamos atención expedita, personalizada, con calidad y calidez a personas con discapacidad. Visita ya las oficinas de la Policía Nacional o del Ministerio Público de tu localidad, o llama al teléfono 2221-3534. Oficina Central de MAYE. No calles, denuncia. La justicia está de tu lado. Úsala, es tu derecho. Ministerio Público, Secretaría de Seguridad a través de la Policía Nacional. Programa Eurojusticia, financiado por la Unión Europea. Siempre seguimos en compañía del abogado Marco Vallecillo, quien es el juez coordinador, como les indicaba, del Juzgado de Letras en materia de criminalidad organizada y corrupción. Ya hablamos de lo que es, en este caso, el juzgado. Ahora estaremos hablando de los tribunales, siempre con el apoyo del abogado Marco. Abogado Marco, ¿qué es el Tribunal de Sentencia y cuál es la función que él mismo cumple? Bueno, el Tribunal de Sentencia es un órgano colegiado. Hay que tener, pues, definido esto en primer término. En cuyo pues órgano está compuesto por 4 jueces cada sala, donde pues se toman las decisiones de manera conjunta por 3 jueces. Es en esta etapa del proceso pues donde podríamos decirlo así, la etapa cólume del proceso penal, porque es aquí donde con plena prueba, con la evacuación de medios de prueba pues que sean pues útiles, pertinentes y proporcionales, donde se va a enervar el estado de inocencia. Hay que tener claro lo que hablábamos antes, que cuando a una persona se le decreta un auto de formal procesamiento, solamente se le está vinculando a un proceso. Solamente se está diciendo que existen probabilidades de que éste pues forme parte del proceso, o que formó parte del proceso del hecho criminal. En este no. Aquí es donde se va a acreditar que realmente pues tuvo responsabilidad penal
y es aquí donde deja de ser un procesado para convertirse en un condenado. Es decir, esto sería con un fallo, que sería condenatorio o absolutorio. Dependiendo de esto, esto depende de la cantidad de medios de prueba que se presenten durante el juicio oral y público, porque como bien hacía mención el abogado Marco, durante este proceso, durante el juicio oral y público, el ente acusador del Estado presenta medios de prueba con los cuales pretende quebrantar el estado de inocencia de los encausados, mientras que la defensa, por su parte, presenta medios de prueba con los cuales trata de desvirtuar las acusaciones presentadas en su contra. Sin embargo, es el tribunal de sentencia que conoce el proceso el que determina en su etapa de deliberación si estas personas tienen o no responsabilidad penal de los delitos por los cuales fueron presentados ante la justicia hondureña. También, abogado, en este caso, ¿qué es ya una vez la Corte de Apelaciones en el circuito de criminalidad organizada y corrupción? De igual manera que el Tribunal de Sentencia, la Corte de Apelaciones también es un órgano colegiado, es conocido pues en el adagio latino como el adcuen, o sea, son los que conocen el proceso, conocen la materia incidental. La materia incidental podemos hablar de esta como las recusaciones. Cuando a usted lo recusan como órgano jurisdiccional, es la Corte de Apelaciones quien le va a pedir a usted un informe para determinar si existen causales para que usted no conozca un proceso o sí lo siga conociendo. De igual manera son los que conocen los incidentes, cuando se plantea un incidente o una nulidad, una excepción, y la forma en la que la resuelve el órgano jurisdiccional, en caso siempre hay una de las partes que no está de acuerdo. Entonces esta recurre vía apelación y estos son los que resuelven, que son ellos como unos examinadores de nosotros los jueces de letras. Y no solamente de nosotros, porque también pueden serlo del Tribunal de Sentencia. Cuando el Tribunal de Sentencia acepta una nulidad o es recusado también, estos son los que deben conocer. ¿Cuántos días más o menos, luego de tomada una decisión por parte del juzgado, se puede interponer una apelación? La apelación, el término para apelar son 3 días. Y de igual manera, pues en cuanto a las medidas cautelares, antes se tenía la costumbre pues, de apelar dentro de las 24 horas, que en 24 horas se remitían las diligencias. Sin embargo, pues la Corte de Apelaciones del Circuito, por la celeridad pues, de los procesos y de igual manera por la complejidad de los mismos y muchas veces la lejanía de donde vienen los abogados a litigar a nuestras sedes, han establecido darle el trámite ordinario, 3 días para presentar la apelación, 3 días para contestarla y posteriormente remitir las diligencias a la Corte de Apelaciones. ¿Qué casos son sumamente públicos y de interés nacional? Eso es trampa. Esa pregunta pues sería hablar de temas pues, de interés nacional. La verdad es que por la complejidad de nuestras materias, todos los casos son de suma interés. No podemos considerar casos pequeños o casos grandes. Pero a todos se les da la misma importancia, por así decirlo. A todos se les da la misma importancia, independientemente pues, que sea un caso de corrupción, un caso de crimen organizado, y siempre pues, con el compromiso de hacer las cosas bien. Como decimos de manera vulgar, si hay, hay, si no hay, no hay. Este juzgado está comprometido con la aplicación de la justicia sin ningún tipo de sesgos, sin ningún tipo de favoritismos y sin ningún tipo de compadrismos de ningún tipo. Así es, muchísimas gracias, abogado Marco. Ya como juez coordinador de este circuito, ¿podría regalarle un mensaje a la ciudadanía hondureña? En primer término, hacerle saber a la ciudadanía hondureña que por primera vez en la historia de Honduras, pues la justicia está en manos de personas comprometidas, comprometidas con una nación más justa, con un país en el que todas las personas de nuestro país tengan acceso a la justicia gratuita y que de igual manera estamos comprometidos con realizar todo aquello que esté a nuestro alcance a fin de que la Corte Suprema de Justicia se sienta orgullosa de este hijo que ha creado, de este hijito que es este circuito, que fue su primera creación, y que estamos para echarlo todo hacia adelante y que no vamos a desfallecer ni a desmayar para lograr que la justicia llegue a cada rincón de la patria. Muchísimas gracias, abogado. No es menos importante destacar que el abogado Marco Vallecillo ya lleva varios años trabajando en el
en la Corte Suprema de Justicia, si nos puede hablar un poquito más acerca de su experiencia laboral trabajando en la Corte Suprema de Justicia. Fíjese que dentro de la Corte Suprema de Justicia comencé a laborar como juez de letras en el año 2016. Había sido abogado privado anteriormente, entonces me desempeñé como juez de letras en el juzgado conocido vulgarmente como el juzgado de la Granja, presidido y coordinado por la abogada Marta Murillo. De ahí en el año 2022, pues tuve ahí un tiempito que me fui de la corte a realizar labores en el Ejecutivo y posteriormente regresé nuevamente al Poder Judicial, donde pues fui beneficiado, podríamos decirlo de esa manera, de formar parte de este circuito como juez de letras y posteriormente como coordinador. Muchísimas gracias, abogado Marco Vallecillo, por habernos acompañado este día y habernos pues establecido e informado y también sacado de muchas dudas acerca del circuito que él actualmente dirige. Esto ha sido todo por este día. Los esperamos en una próxima emisión, no sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, y es que en Facebook, en YouTube y en X pueden encontrarnos como PJ de Honduras. Ahora en TikTok pueden encontrarnos como Poder Judicial de Honduras. Ahí encontrará la información más importante y actualizada del Poder Judicial. Asimismo, para generar un mejor y mayor acceso de justicia a la ciudadanía, de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia ha determinado a bien que diferentes juicios se transmiten de manera íntegra. Así que lo invitamos a seguirnos y que, valga la redundancia, le dé seguimiento a estos importantes temas. Muchísimas gracias, abogado Marco, por acompañarnos este día. Esperamos tenerlo pronto, siempre dándonos y pues explicándonos estos importantes temas para la ciudadanía. Muchas gracias por la invitación, Lucía. Que Dios bendiga su vida, la vida de cada uno de los televidentes que nos acompañan hoy. Muchísimas gracias.